Shalom, shalom. Bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas a este nuevo episodio en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Saludamos a Esteban Morales ahí del otro lado en los controles y en el saludo a Esteban, saludo a toda la teleaudiencia de Apocalipsis Network, que estamos saliendo, bueno, los martes a la hora 2 de los Estados Unidos, de Norteamérica. Así que bueno, es una alegría que nos estén sintonizando en este momento y esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Si no me estás mirando por Apocalipsis Network, me estarás mirando por mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, en este 14º estudio que estamos haciendo, y que es el estudio mesiánico de Gálatas, hoy ya entrando en la segunda parte. Pero antes de adentrarnos en el estudio en sí de la carta de Gálatas, me gusta este espacio, es un espacio que tengo además de las redes sociales para expresar mi postura y mi posición. Generalmente uno manifiesta determinadas creencias y convicciones que uno tiene respecto a lo que está viviendo la sociedad hoy día, pero hoy, antes de arrancar, quiero decirles que estoy un poco conmocionado esta semana. Esto es lo que me ha pasado. A ver, por un lado tenemos, sin ánimo de ser tremendista, para usar un adjetivo que creo que no existe en español, pero así decía un ex pastor mío, ¿no? No tenemos que ser tremendistas. Y yo no quiero ser tremendista, realmente, pero uno ve hoy día, gracias a la horizontalidad de la información y todo aquello a lo que uno accede a través de las redes, uno tiene un panorama mayor de lo que está sucediendo en el planeta, y realmente me llama la atención la cantidad de catástrofes naturales que están habiendo en diferentes partes del globo, en algunos lugares terremotos, en otros lugares guerras, en otros lugares inundaciones, marejadas, huracanes, y uno ve mucho dolor en el mundo, por diferentes situaciones, por diferentes razones, que de pronto siempre fue así, pero yo creo que hoy en día todo eso está agrandado, todo eso es más de lo que era antes. No es que solamente tenemos acceso a través de las redes, a través de internet, a todo ese tipo de información, sino que realmente ha aumentado esto, ¿no? En intensidad. Y eso me hace reflexionar, por un lado, sobre cuánto dolor en el mundo, y por otro lado, cómo una parte del mundo transita como si nada pasara, casi que de manera indolente ante el dolor de la otra parte del mundo. Pero no es que uno lo transita de manera indolente porque uno sea malo, sino porque realmente son realidades que, bueno, no nos tocan, no nos afectan. Estaba también a través de las redes enterándome de las catástrofes naturales en Venezuela, las inundaciones. Usaban un término que yo ni siquiera entendía a qué se referían, y es para referirse a una región de Venezuela. Entonces, claro, esto me lleva a reflexionar en varios sentidos. Por un lado, bueno, realmente estamos viviendo tiempos difíciles, la naturaleza gime a una como con dolores de parto, como lo expresa el apóstol Pablo. Por otro lado, el hecho de decir, y como nosotros lo encaramos en el estudio de Apocalipsis, cuando hicimos el estudio de la segunda venida de Cristo, cómo pueden haber catástrofes en determinados lugares del planeta y otra parte del planeta sigue viviendo de forma cuasi natural, como si nada pasara, cuando en realidad no es así. Pero lo que pasa que, bueno, como dicen, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando yo no veo determinadas realidades, es como que me parece que todo está en orden, porque yo vivo de acuerdo a mi cosmos, mi microcosmos, mi microclima, mi micromundo, y no me doy cuenta de cuánto dolor hay afuera. Eso también me hace pensar que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis sobre los tiempos finales es muy real, es muy certero, y que todos esos cataclismos y esos problemas pueden darse, y que evidentemente a veces nosotros magnificamos esto en el sentido de pensar que va a ser tan grande que el mundo entero se va a detener. Y como yo lo dije en ese estudio, no, el mundo no se va a detener. Van a estar todas esas señales y cataclismos de Apocalipsis y el mundo va a seguir andando.
y una gran parte del mundo puede incluso hasta estar prácticamente como indolente ante esos insucesos que van a acontecer. Eso es una de las cosas a las que quiero hacer referencia antes de entrar en el estudio de hoy. Otra cosa que me conmocionó mucho esta semana es el nivel de violencia de la sociedad, en especial yo me enteré de casos espeluznantes, varios, uno atrás del otro, en la República Argentina, que me tienen profundamente también asombrado. Por ejemplo, un niño de 13 años que fue directamente asesinado por otros compañeros de 14, de 17 años, porque le tenían bronca directamente. Y como decimos acá en Uruguay, se le habían jurado, es decir, le habían prometido que le iban a hacer daño, y lo mataron, y cuando todavía no estaba muerto, creo que a puñaladas, lo prendieron fuego. Y los dos que perpetuaron, que llevaron adelante ese insuceso, ese hecho, después se comunicaban por las redes, ¿no? Nos descubrieron, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos van a matar, nos van a meter en la cárcel. Digo, como, a ver, asesinaste a un ser humano y te creíste que era un juego. Por otro lado, otro caso de una persona que, bueno, le es fiel a su esposa, y cuando la esposa se entera le dice que tiene que matar a la amante o ella lo va a dejar. Y este hombre, que era un taxista, le comunica esto a un mecánico de un taller que era el que le había presentado a la amante, y le dice, bueno, voy a tener que matar a esta mujer porque si no mi esposa me deja. Y el otro se pone de acuerdo con él en matar a la amante, ¿no? A esa tercera en discordia, sin pensar que era una mujer que a su vez tenía un bebé de 2 años, una madre, y a su vez el taxista se pone de acuerdo con su sobrino y un empleado de él, y entre todos organizan el crimen de la amante. Cuando la mata le informa a la esposa, y la esposa que lo había dejado publica en las redes un cambio en su estado, entonces deja de estar separada para decir en una relación. Yo digo, la gente está loca. Como si la mujer estaba como jugando, como diciendo, ahora dejé de estar separada, ahora vuelvo a estar en una relación porque voy a volver con mi marido. ¿Por qué? Porque mi marido mató al amante con la que me fue infiel un par de veces. Digo, la falta de conciencia de lo que significa la vida humana, el valor de la vida humana. ¿Dónde estamos como sociedad? ¿Dónde estamos como sociedad? Es terrible. Me llama mucho la atención porque además una cosa es un asesino en serie, un asesino serial, que es uno cada 1.000.000. Una cosa es, bueno, una persona desequilibrada que entra en una universidad, como ha sucedido en Estados Unidos, o en un colegio, un arma y mata a 20. Pero otra cosa es que vos me digas, un taxista, porque la esposa le dijo tenés que matar a tu amante porque si no yo te voy a dejar. El taxista se lo comenta al amigo mecánico, se lo comenta al sobrino, se lo comenta al empleado, y todos se ponen de acuerdo. Ya no es una mente asesina, ya son 5 mentes asesinas, como si fuera lo más normal del mundo asesinar a un ser humano. Por supuesto que la asesinaron a la muchacha, a la que había sido el amante de él, la tiraron en un basural, y bueno, evidentemente se descubrió por cámaras el tema, ¿no? Pero digo, como eso, a su vez, hay constantemente, todos los días, denunciándose casos. Otro que hace pasar a la novia a la casa y la muchacha no salió nunca más. Quedó filmado en las cámaras que no salió más. La mató, la quiso prender fuego en el parrillero y después deshacerse del cuerpo. Y como eso es impresionante, impresionante. Gente que mata a los padres. Es decir, es un nivel de violencia que a ver, es como que, no sé, la ficción supera la realidad, la realidad supera la ficción, como se dice comúnmente también. Y esto me lleva a reflexionar, a su vez, a ver, en el desapego a la vida, el poco valor que la sociedad le da a la vida humana, que es sagrada, y en el valor que tiene el cristianismo en el sentido
en el que nosotros creemos que la sangre de Cristo se derramó por cada ser humano. Entonces, por eso la Iglesia le da un valor superlativo al ser humano. Y la sociedad hoy día está en un estado de decadencia tal en donde la vida del otro no vale. Y es casi como un juego eliminar a la otra persona. Y no estamos hablando ya solamente de una persona que está enferma de la cabeza porque es un asesino serial, sino que estamos hablando de algo que se está haciendo común en la sociedad. Con lo cual yo también digo, bueno, acá evidentemente también tiene que ver lo que los gobiernos, las leyes que los gobiernos están apoyando, porque desde arriba, desde la cabeza, el mensaje que se está dando es que la vida no vale. Entonces, despenalizamos el aborto y decimos que una mujer puede asesinar a su hijo en su vientre y no hay ningún problema y eso es legal. Despenalizamos la eutanasia y le damos la posibilidad a una persona de decir, no quiero vivir más porque no se me antoja vivir más y bueno, te ayudamos a morir. Y recibía también en esta semana el testimonio de una de las personas que sigue el canal, que me decía, Pablo, yo cuando tuve cáncer y estuve muy mal, yo deseaba morirme. Y en ese momento, si hubiera tenido la posibilidad, hubiera dicho, sáquenme la vida. Y sin embargo, eso fue hace años, hoy estoy vivita y coleando, como decimos acá, ¿no? Y la verdad que hubiera sido un desacierto en ese momento que me mataran. Pero yo en ese momento lo hubiera pedido, porque estaba mal, emocionalmente, físicamente, por la enfermedad que estaba atravesando. Esto me lo comentó Estela Bermúdez, a quien le mando un gran saludo, que siempre nos escucha y nos apoya con su marido. Y bueno, hoy día es más fácil decir, bueno, vamos a despenalizar la eutanasia y vamos a decir que, bueno, cualquier persona en una situación extrema puede decir, tengo ganas de morirme, está bien, y el Estado te ayuda a matarte. Entonces, hay una desvalorización de la vida desde arriba y eso evidentemente después se trasunta en todas las capas de la sociedad. Pero la gente está tan dormida, en general, que parece que no entiende esto. La gente no hace la asociación, no hace la sinapsis y no entienden y te dicen, no, nada que ver, lo que vos estás diciendo no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver. Porque nosotros estamos dando un mensaje, los gobiernos están dando un mensaje desde arriba. Cuando despenalizan el aborto, cuando despenalizan la eutanasia. Es gravísimo lo que está sucediendo. Por otra parte, evidentemente hay un mundo espiritual. Si no te gusta llamarlos demonios, si no te gusta llamarlos entidades espirituales, si no te gusta llamarlos espíritus inmundos, llamalos energías negativas, si te resulta más cómodo. Si el eufemismo de disfrazar a los demonios de energía, del término energías negativas te resulta más cómodo, llamémoslos energías negativas. Y cuando evidentemente los gobiernos, desde la cúpula más alta, legalizan leyes que son profundamente perversas, profundamente dañinas, evidentemente hay determinadas energías negativas que entran a actuar. ¿Y dónde entran a actuar? Y en las mentes y en los cerebros de muchas personas que no están llenas de Dios, por ejemplo, y ahí ellos tienen el campo orégano, como decimos en Uruguay, el campo orégano para hacer estragos, que es todo lo que todo lo que estamos asistiendo. Porque, a ver, la maldad del ser humano existió siempre, obviamente, pero estamos asistiendo a un nivel de violencia en una forma tan ya más allá de los casos esporádicos o aislados. Es como algo que se está popularizando, que se está expandiendo. Entonces, a su vez, esto me lleva a la última reflexión, al último punto de la reflexión, y después sí ya entramos con el estudio de Gálatas, me lleva al último punto de la reflexión y es que por el otro lado vos tenés una sociedad, no sé si distraída, porque no sé si distraído es el adjetivo más exacto, o en realidad una sociedad adormecida, entontecida, por decirlo de alguna manera, que pelea por determinadas causas, que hace determinadas grandes manifestaciones populares en la calle, con determinadas marchas, con mucha fanfarria, con mucho color, con mucha fiesta,
donde a su vez supuestamente se está luchando por determinados valores y en realidad estamos desatendiendo a lo que hay que atender. No estamos educando como hay que educar. Se reclama educación, 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 pero las mismas personas que reclaman educación, educación, educación para parar con los femicidios, para parar con la violencia, son los mismos grupos que apoyan un crimen como el aborto, por ejemplo. Entonces, hay mucha confusión, hay mucho adormecimiento. No están las cosas claras. La gente no tiene claro el asunto. Nos estamos distrayendo con determinados asuntos, yendo atrás en pos de esos asuntos y no estamos atendiendo de pronto a lo que hay que atender. Por otro lado, muchas de esas políticas atrás de las cuales la sociedad está yendo hoy día, políticas sociales, que son banderas, que yo también entiendo que el ser humano necesita abrazar determinadas banderas. Y evidentemente, como hay mucha gente que ha dejado de creer en Dios, como la fe de muchos se ha enfriado, como lo dijo el Señor Jesucristo y lo profetizó, como la Iglesia ya no tiene el peso que tuvo de pronto en otros momentos en la sociedad, nos creemos que estamos mucho mejor, nos creemos que estamos mucho más desarrollados y en realidad, claro, cuando vos no tenés a Dios en tu vida, vos humanamente necesitás ídolos, entre comillas. Necesitas tener algo por lo que luchar, necesitas tener algo por lo que vivir, necesitas depositar tu fe en algo. Entonces empezás a abrazar causas, te empezás a envolver en banderas, empezás a ser parte de determinadas manifestaciones populares que tienen mucho de atractivo y que dan la sensación de que esta es la sociedad mejor, esta es la sociedad del mañana, vamos por los valores que hay que ir. Y en realidad yo entiendo que psicológicamente te abraces esas banderas, porque lo necesitas, porque humanamente lo necesitas. Pero es tan mediocre lo que estás abrazando, es tan pobre aquella causa atrás de la cual estás corriendo, y no te das cuenta que no sirve para nada, que esas banderas en las que te estás envolviendo, que esas causas que estás defendiendo, que a su vez todo el aparato político estatal de los medios, de las redes, está al servicio de esas causas tan pobres, tan mediocres. Y te hacen creer que eso es lo que importa, y te hacen creer que la sociedad va camino y rumbo a la civilidad, cuando en realidad estamos involucionando, que en realidad yo digo, qué confundida que está la sociedad, qué confundida que está la gente, qué terrible. ¿A dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos cayendo? Y por supuesto que muchos me van a decir, bueno, Pablo, pero es evidente, ¿no? Y la gente de la iglesia, a ver, ¿no leíste Apocalipsis? ¿No sabés que las cosas van a ir de mal en peor? Sí, por supuesto, pero me duele. Me duele porque digo, no puedo pasar por la vida y ver todo lo que está sucediendo y como que no pasa nada. Y miro para el costado, bueno, siempre pasó, siempre hubo violencia, siempre hubo... No. Me tiene realmente asombrado todo esto, ¿no? Y también indignado la estupidización, digamos, de la sociedad cuando la sociedad se embandera atrás de determinadas creencias, ideologías, que en realidad, como digo, son mediocres y no atienden lo que hay que atender. Porque además, también lo voy a decir, muchas de esas ideologías, que hoy día todo está inclinado hacia eso, todo va para ese lado, ¿no? Los dineros de los estados, los dineros de los gobiernos, el aparato mediático, todo a disposición de esos subideales, porque son subideales, antivalores, porque son antivalores en muchos casos, encima lo que hacen, no solamente que son mediocres esos valores que se están promulgando, sino que también son destructivos. Porque se está confundiendo también a mucha gente joven, a mucha gente adolescente, y gracias a Dios que esta horizontalidad que nos dan las redes permite que todos se manifiesten, y gracias a Dios, por ejemplo, también hay muchos cientos de testimonios de jóvenes y adolescentes en las redes, por ejemplo en YouTube, manifestándose respecto a, bueno, en algún momento me creí este discurso que me estaban vendiendo, me creí
aquello de decir, bueno, vos tenés que ser de acuerdo a lo que sientas y tenés que hacer tal cosa y tal cosa. Empecé a hacer determinada cuestión para de pronto dirigirme hacia esa meta que la sociedad me estaba proponiendo, incluso con tratamientos hormonales, con tratamientos biológicos que afectaban mi naturaleza, y ahora después de tantos meses o tantos años en esto, me doy cuenta que estuve metido en una mentira, me doy cuenta que mi cuerpo ha sido dañado, me doy cuenta que hay cambios irreversibles, que lamentablemente, por lo tanto, ya no puedo volver a mi estado anterior, pero me doy cuenta que me mintieron, me doy cuenta que me engañaron, me doy cuenta que me trataron como un estúpido y me distrajeron y me hicieron creerme que esa era la felicidad y me doy cuenta que esa no es la felicidad. Entonces, es terrible porque es tan perverso que no es solamente que estoy promulgando un antivalor o un valor mediocre, sino que encima es un valor que hace daño. Pero la inmensa mayoría de la gente, millones y millones de personas, están embobadas, están dormidas, siguen creyendo ese cuentito. Entonces, es eso. Quería compartir esto antes de empezar el estudio de hoy, porque estoy conmocionado, porque estoy choqueado, pero además quería hacerlo para que nosotros revaloricemos también estos estudios que estamos haciendo y que entendamos el privilegio que tenemos como hijos de Dios de estar guiados, como decíamos la clase pasada, en esta primera parte del estudio de Gálatas, por la palabra de Dios. El privilegio, el norte que nosotros tenemos. La sociedad no tiene norte, definitivamente. La sociedad sin Dios no tiene norte. No sabe a dónde va. Y qué necesario que es la palabra de Dios, qué necesario que es vivir la vida de acuerdo a estos preceptos maravillosos contenidos en la Biblia. Y todo lo que tenemos en Dios. Y por eso también en este momento voy a encender las velas del Shabbat, porque para quienes están mirando el programa a través de Apocalipsis Network, no es evidentemente un viernes, pero bueno, para los que el programa se está grabando un día viernes, ¿verdad? Entonces por eso simbólicamente prendo estas velas que el pueblo judío prende cada sábado, cada viernes al anochecer, pero que ya es sábado, a la salida de la primera estrella. Y bueno, si no hay una mujer en la casa, lo hace un varón, como en este caso, que lo hago yo, pero en realidad es la mujer la que prende en las casas judías las velas del Shabbat, porque a la mujer la caracteriza de pronto la misericordia, ¿no? El amor, esa mirada hacia el otro desde la bondad, desde entender el sufrimiento del otro de pronto en una forma más cercana que el varón muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y digo, que sea eso también un símbolo de misericordia, de decir, quiero que la luz venga al mundo. Necesitamos que Dios nos alumbre. Necesitamos que la luz de la Torá, que la luz de la palabra nos alumbre realmente. Necesitamos al Señor, necesitamos a Dios, no podemos solos. No podemos solos. Cuando queremos el ser humano ser nuestro propio Dios, derrapamos, como decimos en Uruguay. Nos salimos del camino, nos chocamos, terminamos mal, terminamos en la banquina. Necesitamos a Dios. Entonces, gracias Señor por los valores contenidos en la palabra de Dios que el bendito pueblo judío guardó durante siglos y siglos y siglos y nos los ha transmitido a los cristianos. Gracias por el bendito pueblo judío. Por eso también en honor a ese bendito pueblo enciendo estas velas del Shabbat en este día. Bueno, se fueron muchos minutos, pero me parece importante esto porque lo que nosotros enseñamos en estos estudios no es un estudio frío, intelectual, lejos de la realidad o despegado de la realidad que estamos viviendo en el mundo. No, es justamente porque caminando de esta manera, viviendo de la manera que la palabra de Dios dice, bueno, tendríamos una sociedad mejor. Y la sociedad necesita encaminarse hacia el Señor. Sabemos que eso no va a suceder.
Sabemos que las cosas van a ir de mal en peor a tal punto que en algún momento, por eso el Señor Jesús va a volver en las nubes del cielo, para establecer un reino milenial, para poner un coto ante esta locura en la que la sociedad está metida, en la que el ser humano está metido, porque no se sabe a dónde puede llegar realmente. Y no sirve de nada el avance en la ciencia, el avance en la tecnología, por ejemplo, cuando tenemos adolescentes que como un juego eligen matar a otro compañerito y prenderlo fuego cuando todavía estaba vivo. ¿De qué me sirve el avance en la tecnología? ¿De qué me sirve el avance en la ciencia? No aprendimos nada. No aprendimos nada. No sabemos nada. Bueno, vamos entonces a hacer una recapitulación en la diapositiva número 6, Esteban. No estoy enojado, yo me apasiono, pero no estoy enojado. Pero bueno, estoy impactado en realidad. Diapositiva número 6, habíamos visto en la clase pasada los 7 pactos, qué necesario que es encontrarnos con este Padre, con este Dios que es Dios de pactos. Si estos chicos de 14 y 17 años que asesinaron al compañero de 13 hubieran sido hijos de Dios, que hubieran conocido a ese Padre, a ese Dios de pactos, nunca hubieran asesinado a otro compañero. Nunca. El pacto edénico perpetuado en Noé, habíamos visto, el abrámico concretado en Moisés, el levítico con fines y el davídico perpetuado en el nuevo pacto en el Mesías. Y en la siguiente diapositiva habíamos visto cuál es ese nuevo pacto en el Mesías. Bueno, lo que el Señor dice en la última cena, ¿verdad? Esta es la sangre de la nueva alianza, cuando levanta la copa. Esta es la sangre de la nueva alianza, la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto? El contenido en Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto de la casa de Judá y la casa de Israel lo vamos a estar estudiando hoy día y tiene que ver con la siguiente diapositiva, que hay un secreto magnánimo acá y es que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento, en ese Jeremías 31, estaba metido el Nuevo Testamento, estaba escondido el nuevo pacto en el Mesías, que Jesús lo iba a revelar siglos después. Y por otro lado, el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, porque cuando llega el tiempo de Jesús y cuando Jesús levanta esa copa, que está ese relato contenido en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ahí yo entiendo, me es revelado lo que Jeremías 31:31 quería decir, cuando decía que el Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Uno necesita del otro, ¿verdad? No es una cosa que pueda aislar, que pueda interpretarse, digamos, de manera aislada. Podés volver a mí, Esteban, ahora, un poquito, y vamos a seguir entonces adentrándonos en este estudio. Y el siguiente punto del estudio es que, bueno, Pablo, el apóstol Pablo, es un apóstol a los gentiles, lo que en griego se dice apostolos, ¿no? O apostoli, un apóstol a los gentiles, pero que en hebreo diríamos un shaliach a las naciones. Apóstol en hebreo es shaliach, un shaliach. Pablo se presenta en esta carta como apóstol en Gálatas 1:1. Shaliach en hebreo, vocablo que tiene la connotación de un enviado, un agente o emisario que representa los intereses de quien lo envía, aun si esos intereses se contraponen a los propios. Pablo es enviado a representar los intereses de Israel en las naciones, porque él es un apóstol o un shaliach a los gentiles, y la palabra gentil en hebreo es goim, que es una referencia a las naciones, ¿sí? Un enviado a las naciones. Hoy día Israel tiene, así como Pablo era un shaliach, hoy en día Israel también tiene sus shaliach,
sus enviados, que la forma plural es shalihim, sus shalihim, que son los embajadores de Israel, que son enviados a diferentes países para representar los intereses de Israel en el mundo entero o en las naciones. El libro de los Hechos relata la conversión de Pablo, la conversión del apóstol Pablo. Nosotros la descubrimos no en la carta de Gálatas, sino en el libro de los Hechos. Cuando Jesús se le aparece en un resplandor de luz desde el cielo, Hechos 9:3. Tras la ceguera temporal que sucede a su conversión, Dios envía a Ananías a imponerle las manos a Pablo, ¿verdad? Diciéndole: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto está en Hechos 9:15, ahora después lo vamos a ver. Claro, Ananías dice: ¿por qué yo le tengo que ir a imponer las manos a Pablo si Pablo estaba persiguiendo a la iglesia hasta ayer? Y Dios le dice a Ananías, a través del Espíritu Santo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, es decir, las naciones, de reyes y de los hijos de Israel. Y como dijimos, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, por lo que encontramos textos que armonizan entre ambos. Una promesa relacionada con esta, de la que se le dice a Ananías respecto a Pablo, es la que Dios le hace a Abraham en Génesis: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 6, 7. Vamos, Esteban, a la siguiente diapositiva, la número 9, para visualizar un poquito estos dos textos. Dice aquí la diapositiva número 9, son los capítulos 1, 2 y 3 de Gálatas, donde se habla del testimonio de Pablo, de los pactos, el tema de la ley y el tema de la fe. Para Pablo, ordenado al discípulo Ananías, se le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Vieron ahí en diferentes colorcitos? Gentiles, reyes e hijos de Israel. A Pablo se le encargó que predicara el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero Abraham, muchos siglos antes, Dios le había dicho, te multiplicaré, unos 2000 años antes que Pablo, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Es decir, que naciones van a salir de los lomos de Abraham, que el término en hebreo es goim o gentiles. Haré naciones, van a haber naciones gentiles que desciendan de Abraham. Y vemos que a esos gentiles es a los que Pablo es enviado. Te voy a enviar a los gentiles. Dios le dice a Abraham: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y oh casualidad, también a Pablo se le manda predicar a los reyes. Entonces yo puedo decir, esos reyes a los que Pablo le tiene que predicar, ¿no son también los reyes que salen de Abraham? Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, la descendencia específica sanguínea de Abraham, que evidentemente es Israel, y a Pablo se lo manda a predicar a los hijos de Israel. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Pablo le tiene que ir a predicar a gentiles, reyes e hijos de Israel, y oh casualidad, a Abraham se le había prometido una descendencia que iba a terminar siendo gentiles, naciones, una descendencia de la cual iban a salir reyes, y una descendencia específica, ¿verdad?, que es el propio pueblo judío, digamos, o Israel per se. Entonces, podés venir a mí ahora, Esteban.
y les voy a decir, ¿a quién es enviado el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los gentiles a los que les debe predicar? Lo que traducimos al castellano por gentiles es en griego en el Nuevo Testamento etnias o naciones. Cuando dice, ve porque este me es instrumento para predicar a los gentiles. Eso significa para predicar a las etnias, para predicar a las naciones. ¿Sí? Lo mismo que en el pasaje de la promesa a Abraham. Pero el hebreo tiene un vocablo en forma literal que significa gentiles, que es goim, ¿sí? Que es el término que aparece ahí en Génesis, ¿no? Cuando dice que va a ser una multitud de naciones de Abraham, aparece el término goim. Hoy día, si vos decís goim en el judaísmo a un judío, el término goim significa gentil y tiene una connotación prácticamente peyorativa. Es algo malo ser goim, ser gentiles hoy día, porque es como que es alguien que está fuera del pueblo. En la antigüedad lo que significaba era etnias o naciones, ¿sí? Y el Antiguo Testamento usa este término en la promesa que Dios le hace no solamente a Abraham, sino también en la promesa que le hace a otros dos patriarcas de la fe, Jacob y Efraín, que son nieto y bisnieto de Abraham. A Jacob, el nieto de Abraham, Dios le dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Dios Israel. Una nación y un conjunto de naciones, goim, ahí aparece el término en hebreo, un conjunto de naciones, goim, gentiles, procederán de ti. Así que hay gentiles que van a proceder de los lomos de Jacob, el nieto de Abraham. Un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35, versículos 10 y 11. Y después, a Efraín, el bisnieto de Abraham, se le promete, lo sé, hijo mío, lo sé también, lo sé. También él, Manasés, otro bisnieto de Abraham, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él. Será más grande que Manasés. Y su descendencia, la descendencia de Efraín, el bisnieto de Abraham, formará multitud de naciones. Y ahí aparece de vuelta en hebreo el término goim, multitud de naciones. Génesis 48, versículo 19. Y lo podemos ver en la diapositiva 10, esto. En la diapositiva 10, ahí tenemos el texto que dice, diapositiva 10, si la tenés, Esteban, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Una nación, ahí está el término goim en hebreo, y un conjunto de naciones gentiles procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Así que esto es palabra de Dios, la promesa de Dios, porque es el mismo Dios que le dice esto a Jacob, es que de los lomos de Jacob, de la descendencia de Jacob, van a venir naciones, gentiles y reyes. Y después esto mismo se le vuelve a prometer, porque Dios es Dios de pactos y cumple sus pactos generación tras generación, y al nieto de Jacob, Efraín, que Jacob lo adopta como hijo, y esto lo vimos en un estudio que hay, que lo podés encontrar en las listas de reproducción del canal de YouTube, como Israel, su historia, nuestra historia, porque hay un momento en donde Jacob adopta a su nieto Efraín como si fuera su hijo, y a su nieto Efraín también le dice, ¿no? Sobre su nieto Efraín, Jacob declara, lo sé, hijo mío, lo sé, esto le está diciendo Jacob a José, su hijo literalmente, ¿no? Porque José le trae los dos niños, sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que el abuelo Jacob imponga las manos sobre ellos, y cuando José ve que el abuelo Jacob tenía una bendición especial para el chiquito, que era Efraín, José le llama la atención al papá. Pará, papá, te estás equivocando, dale la bendición al grande. Y el viejito, el abuelo, le dice, tranquilo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manasés, tu hijo mayor, el hijo mayor de José, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, el otro hijo de José, al que ahora yo adopto, porque Jacob hace una adopción ahí de este nieto, Efraín será más grande que Manasés, y su descendencia formará multitud de naciones. Pero cuando yo leo esto en hebreo,
dice multitud de goim, es decir, multitud de gentiles. Como si estuviera diciendo que de la descendencia de Efraín van a nacer un conjunto de naciones gentiles. ¿Sí? Entonces, la promesa de Dios a Abraham, a Jacob y a Efraín es que naciones gentiles nacerían de sus lomos. Entendemos así que lo que traducimos al castellano por gentiles en todo el Nuevo Testamento son las etnias o naciones gentiles, en general sí, pero de manera especial pudieran ser las etnias derivadas de la simiente de Abraham, Jacob y Efraín. Son los israelitas asimilados en las naciones paganas a lo largo de la historia, tanto del reino del norte como del reino del sur. Por un lado, las 10 tribus del norte, esparcidas hacia el año 722 a.C. por el imperio asirio y asimiladas mayoritariamente en los pueblos a los que fueron trasladados o a los que emigraron, si bien varios permanecieron en comunidades. Y por otro lado, Judá y Benjamín, las 2 tribus del reino del sur, que si bien mantuvieron en esencia su identidad judía hasta hoy día, también hay descendientes de Judá asimilados entre las naciones gentilizadas. ¿Podés volver a mí un poquito, Esteban? Pensemos en la diáspora del año 70. Primero que nada, pensemos en los judíos que quedaron en Babilonia. Porque, a ver, recordemos, también todo esto está en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Pero recapitulemos un poquito. Israel eran 2 reinos. En un momento esos 2 reinos se dividen, quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín al sur, las otras tribus al norte. Las 10 tribus del norte caen cautivas bajo el imperio asirio en el año 722 a.C., mientras que las 2 tribus del sur, el reino de Judá, resiste a los asirios y mantienen su libertad. En el 586 a.C., tras el imperio asirio se levanta el imperio babilónico y en el 586 el imperio babilonio logra tomar cautivo al reino del sur, a Judá, y los envía a Babilonia. Se llevan, dejan judíos en el territorio de Judá, pero la crème de la crème se lo llevan a Babilonia. Pasan 70 años y muchos de esos judíos que estaban en Babilonia regresan a tierra de Israel. Reedifican el templo, los muros de la ciudad, no pierden su identidad judía porque ya para ese momento se habían creado las escuelas rabínicas, las sinagogas a falta de templo, la observancia del Shabbat. Entonces el remanente que volvió de la cautividad babilónica es el responsable de mantener toda la tradición viva de lo que era el judaísmo y la historia del pueblo de Dios. Pero no todos los judíos vuelven de Babilonia. Hay muchos judíos que se quedaron en Babilonia. Y si bien algunos de ellos permanecieron en comunidades más o menos cerradas, muchos de ellos fueron perdiendo también su identidad. Porque esto es típico a lo largo de la historia. ¿Sí? Siempre pasa, porque además no todo el mundo permanece en comunidades. Aunque una gran parte de la gente permanezca en la comunidad, en el extranjero, la gente después empieza por diferentes motivos a trasladarse, a mudarse, por una hambruna, por una guerra, por una invasión, por un mejor futuro económico, en búsqueda de un mejor horizonte económico, porque yo realizo una profesión y me invitan de tal lugar a ejercer mi profesión y entonces yo me mudo con mi familia y ya después mi familia se va a casar con gente de aquellos lugares, entonces yo voy perdiendo mi identidad. Eso es algo muy lógico. No es fácil conservar la identidad todo el tiempo. Pero no solamente hay judíos que permanecen en Babilonia y después con el tiempo muchos de ellos pierden la identidad, estando en Babilonia o esparciéndose hacia otros lugares, sino que en el año 70 después de Cristo, con la famosa destrucción de Jerusalén y el templo nuevamente, esta vez bajo el imperio romano, Israel siempre fue perseguido por los diferentes imperios y por eso va a ser perseguido también por el anticristo, porque en realidad el que se movió atrás de todos los imperios es el espíritu del anticristo y lo que el anticristo quiere es la destrucción de Israel porque Israel dio a luz al Mesías. Entonces, bueno, en el año 70 le tocó el turno a los romanos de destruir a Jerusalén,
¿no? Y de perseguir a los judíos. Y ahí viene la gran diáspora del año 70 después de Cristo, en donde los judíos se esparcen nuevamente por todo el mundo y no vuelven hasta la tierra de Israel hasta 1948, 19 siglos después. Pavada de lapso de tiempo. Y evidentemente, vos te creés que en 19 siglos de esparcimiento, perdón, ya estaba inventando una palabra, en 19 siglos de diáspora del pueblo judío por todo el mundo, ¿te creés que todos los judíos mantuvieron su identidad? ¿Te creés que todos los judíos conservaron en la diáspora la tradición de encender las velas del Shabbat y guardar la ley de la Torá y circuncidar a sus hijos y guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera? Por supuesto, gracias a Dios, muchos de ellos sí, y son fácilmente trazables esos grupos y esas comunidades judías. Y es muy fuerte la identidad judía. Y es un milagro también de Dios que se mantenga. Pero seamos realistas, no todos la mantuvieron. No es serio creer que todos la mantuvieron. Evidentemente muchos la perdieron, esa identidad, en el transcurso del tiempo. Empezaron a perder esas tradiciones, empezaron a perder esas costumbres, empezaron a perder la observancia del Shabbat, dejaron de observar el Shabbat, por ejemplo, dejaron de leer la palabra de Dios. Los hijos de muchos judíos se mezclaron con personas de otros lugares y entonces todo esto fue contribuyendo a que se fuera perdiendo esa identidad judía. Por otro lado, hubo no solamente por parte de los grandes imperios, sino, por ejemplo, la Iglesia Católica en la Inquisición, sobre todo en España, en Portugal, persiguieron a los judíos, por lo tanto muchos judíos disfrazaban su identidad judía, se cambiaban el apellido, se les llamaba marranos, despectivamente, es un término que se refiere a un animal, ¿verdad?, a un cerdo, y se les llamaba marranos a los judíos, y muchos judíos empezaron a negar su identidad y bueno, cambiaron sus apellidos. En realidad lo que la Iglesia, en ignorancia, en cierta forma, hacía era, la Iglesia quería que estos judíos reconocieran en Jesús al Mesías sin perder su identidad, y que bueno, por su propio bien, ¿no?, para encontrar la felicidad y la plenitud. Y muchos judíos se convirtieron verdaderamente al catolicismo y abrazaron la fe del Mesías. Y ya las futuras generaciones perdieron la ancestría judía, toda la parte judaica en cuanto a tradición. Y se volvieron cristianos, definitivamente. Esto está comprobado. Muchos incluso de aquellos con los cuales Colón vino en los primeros viajes a América eran muchos de ellos judíos. El propio Colón se cree era un descendiente de judíos, ¿verdad? Pero lo que pasa que con el correr de las generaciones, sí, ese apellido judío y esa gente judía perdió su identidad judía en el sentido de que ya no observaban más las leyes del judaísmo, se cristianizaron. Y otros, la inmensa mayoría, se cristianizaron, pero otros judíos de pronto, bueno, habrán ido por otras creencias, ¿no? Creencias más humanistas, de volverse ateos, de dejar de creer en Dios, u otro tipo de creencias, en las que vos quieras pensar. Pero digo, lo que es real es que este proceso de, vamos a decir, gentilización del pueblo judío sucedió en la historia, y eso no lo podemos negar. Y esta gentilización le había sido prometida a Abraham, le había sido prometida a Jacob por el ángel mismo, por la teofanía, el propio Señor Jesucristo. El ángel del Señor fue el que le dijo a Jacob que iban a salir naciones de sus lomos, y le había sido prometido a Efraín, le fue profetizado a Efraín. Entonces, esto es para todos, porque muchas veces también vas a escuchar muchos estudios que hablan de las ovejas perdidas de la casa de Israel y las 10 tribus perdidas de la casa de Israel como una referencia exclusiva a las 10 tribus del norte, que son las llamadas Efraín, propiamente dichas, porque bueno, fueron las 10 tribus del norte, el reino del norte, que cuando fue llevado cautivo por los asirios en el 722 a.C., nunca más volvieron a la tierra de Israel, contrariamente a lo que sucede con el reino del sur, que fue llevado cautivo a Babilonia, pero vuelve a su reino, vuelve a su tierra. Entonces, si yo simplifico, voy a creer que la gentilización
Israel solamente refiere a las 10 tribus del norte. Pero el tema es un tema extremadamente complejo desde el punto de vista histórico, porque hay gente de las 10 tribus del norte que se gentilizó, pero hay gente de las 10 tribus del norte que no perdió su identidad y que volvió a la tierra. Y hay gente del reino del sur que se gentilizó, y hay gente del reino del sur que volvió a la tierra y no perdió su identidad. Hay de todo en los dos lados. Y no es de balde que la promesa no sea solo para Efraín, sino que es en general, antecede a Efraín la promesa de que Israel se iba a gentilizar. Dios se lo promete a Abraham, después se lo promete a Jacob y después también cae Efraín en la volteada, como decimos en Uruguay. Y hay una cosa muy linda en esa promesa, una perla gloriosa. Vamos a ver en la diapositiva número 11, Esteban. Miren qué lindo esto, en la diapositiva número 11. Esto está en Génesis 48, 16. El ángel que me liberta de todo mal, dice Jacob, bendiga a estos jóvenes, Efraín y Manasés. El que está hablando es Jacob, el mismo Jacob que había peleado con el ángel en su juventud, y que el ángel, que es una teofanía, una manifestación de Jesús, le había dicho, bueno, una descendencia de naciones gentiles van a nacer de sus lomos. Pasa el tiempo, Jacob tiene a sus 12 hijos, uno de esos 12 hijos fue José. José tiene a 2 nenes, que son Efraín y Manasés, y Jacob, siendo viejito, dice sobre estos nietos, ¿no? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, Efraín y Manasés, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense, dice el texto en español, multiplíquense Manasés y Efraín, Efraín y Manasés, en gran manera en medio de la tierra. Y este término, multiplíquense, que aparece ahí en celestito, es en hebreo o viene en hebreo de la raíz dagá, que yo te la puse ahí abajo, Concordancia Strong 1711, dagá. ¿Qué significa dagá en hebreo? Desovar, hacerse numeroso, multiplicarse. Desovar como desoban los peces en el mar. Entonces acá está diciendo Jacob, está profetizando sobre su descendencia, en manera especial Efraín y Manasés, que ellos se van a multiplicar o van a desovar en gran manera en medio de la tierra, como desoban los peces en el mar, de modo tal que se van a convertir en una multitud de peces, podríamos decir. Pero si esos peces se van a gentilizar y van a perder su identidad, un día tendrían que venir pescadores que pesquen a esos peces para volver a traerlos a su identidad. Y podés volver a mí ahora, Esteban. Podés volver a mí porque tengo acá. Por eso yo acá tenía hoy sobre la Torá, tengo un pez de madera. Este pez es viejísimo, tiene muchísimos años. Yo lo tengo desde que estaba en jardinera. No me acuerdo con motivo de qué. ¿Vieron cuando se hacen eventos por el Día de la Madre o del Padre o fin de año, que uno como alumno hace determinadas cosas? Bueno, este pez yo lo tengo desde que era un bebé prácticamente, desde que tendría 4 o 5 años, tengo este pececito de madera. Y bueno, la promesa del Señor a la descendencia de Israel, a Jacob, es que se iban a volver un conjunto de naciones gentiles que iban a multiplicarse así como desoban los peces en el mar, de modo tal que, bueno, la descendencia de Jacob se iba a transformar en una multitud de peces. Y esos peces un día tendrían que ser pescados para volver a su identidad. Esa es un poquito la idea dominante en esto. Ahora, quiero aclarar esto, porque esto de las 2 casas de Israel y esto de las 10 tribus del norte que se gentilizaron y que son las ovejas perdidas, mientras que la tribu del sur nunca se gentilizó, entonces ellos no son las ovejas perdidas. Bueno, hay 2 posturas extremas o 2 líneas de interpretación contrapuestas, podríamos decir, siendo que ambas, en mi visión, pueden armonizar, ¿sí?
Una postura es la que dice que los gentiles son exclusivamente los descendientes de las 10 tribus perdidas, la descendencia de Manasés y Efraín, propiamente dicho, que son las 10 tribus del norte, porque en Manasés y Efraín están contenidos los demás hijos, Aser, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Dan, están todos contenidos ahí, en Manasés y Efraín. De hecho, al reino del norte se le llamaba reino de Israel o reino de Efraín, porque era además la que tenía la porción geográfica, eran las que tenían la porción geográfica más grande, Manasés y Efraín, por eso eran las más importantes. Entonces, hay una postura que dice que los gentiles son exclusivamente la descendencia de las 10 tribus perdidas y hay otra postura extrema en cuanto a este tema que dice, no, eso es una falacia, eso es una mentira porque históricamente esto no es así, ¿sí? Y esta otra postura dice que esa interpretación no es válida, que falta a la realidad y falta a la realidad de cómo sucedió la historia misma, ¿no? Cómo fueron los sucesos en la historia. Es decir, hay una postura que dice, no, no hay nada como 10 tribus perdidas de Israel. Es una mentira que haya algo como 10 tribus perdidas de Israel. Ahora, como este es un canal mesiánico, el canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos, comparte con Pablo Modernel, se precia de ser un canal mesiánico, evidentemente yo no puedo soslayar este tema, no puedo dejar de abordar este tema. Entonces, mientras es verdad que no nos podemos ir al extremo de pasar todo por el tamiz del asunto de las 10 tribus perdidas y decir que todo el tema de los gentiles remite exclusivamente a la descendencia de las 10 tribus del norte que se gentilizaron, es verdad, no todo yo lo puedo reducir a eso, porque eso es faltar a la historia también, y es faltar a la realidad. Pero tampoco es verdad que este tema no está muy presente en la Biblia y que la argumentación histórica de la no existencia de 10 tribus perdidas, sustentándose en determinados hechos históricos, no es verdad que eso pueda tirar por tierra el hecho de que haya gente con genes de las 10 tribus perdidas, porque hubo gente que se perdió, de las 10 tribus del norte y de las 2 tribus del sur también, ¿sí? Hay inexactitudes históricas en la postura de los que creen que, sí, los gentiles a los que Jesús vino son las ovejas perdidas de la casa de Israel y es una referencia a aquel reino del norte que se gentilizó y que perdió su identidad. Son esos exclusivamente. Bueno, ¿por qué hay inexactitudes acá? Porque hay comunidades judías que mantuvieron su identidad y no hay que necesariamente asociarlas con las tribus vamos a ver. Como estamos por terminar ya, porque se nos fue la hora por toda la larga introducción que hice, no quiero confundir con lo que voy a decir acá. A ver, por un lado tenemos comunidades judías que mantuvieron su identidad y no necesariamente hay que asociarlas con las tribus del norte. Segunda de Reyes 15:29 y Segunda de Reyes 17:6. Habla de la cautividad asiria y cómo siglos después hubo comunidades judías que de allí volvieron, de la cautividad asiria. Se esgrime que estas comunidades son la descendencia de aquellos cautivos del reino del norte llevados a Asiria, ¿sí? Y esto es verdad, es decir, la gente que dice, no, lo de las 10 tribus del norte es un divague, no hay 10 tribus perdidas, porque, por ejemplo, hay comunidades que estaban en Asiria y que vuelven en un momento a Israel. Y esto, por ejemplo, lo encontramos en Segunda de Reyes 15:29 y Segunda de Reyes 17:6. Entonces, ¿por qué me decís que el reino del norte se perdió si la Biblia está diciendo que hay gente que se fue a Asiria y que después volvió? ¿Sí? Ahora, el tema es que ahí no está contenido todo ese ADN de las personas procedentes de las 10 tribus del norte que inicialmente formaron esas comunidades. Porque como yo digo, la gente por naturaleza migra en busca de un mayor futuro, por necesidad de un mejor futuro, por necesidades económicas, por persecución ideológica, religiosa, por guerras, por pestes, por invasiones.
¿no? Ahora, otro argumento que ellos esgrimen es, bueno, como los samaritanos eran del territorio de Efraín, Manasés y Benjamín, los samaritanos eran todo el territorio de Benjamín, Efraín y Manasés, esas tres tribus. Argumentan que todos los samaritanos eran de ahí, y como hasta hoy día existen samaritanos ahí, entonces ellos dicen, bueno, entonces las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín tampoco están perdidas, si bien Benjamín pertenece al reino del sur, pero bueno, no están perdidas porque los samaritanos existen hasta hoy día, que es una comunidad, a ver, hay 1000 hoy día, 1000 literalmente, es una mini comunidad. Pero esta gente pretende utilizar este argumento para decir, no, la tribu de Manasés no se perdió y la tribu de Efraín no se perdió. No, esto es simplificar la historia. Esto también es faltar a la verdad. Sí es cierto que hay una comunidad de samaritanos que reclaman ser descendientes de los otrora, Manasés y Efraín, y es cierto que probablemente sean descendientes de Manasés y Efraín, pero ahí no está contenido todo el ADN de Manasés y Efraín, porque fueron algunos que quedaron en Samaria y que mantuvieron esa identidad de Manasés y Efraín. Pero muchos otros de los que fueron llevados cautivos a Siria no volvieron nunca más, tampoco se mantuvieron en una comunidad siria que después volvió, se esparcieron por todo el mundo antiguo conocido, porque además no solamente fueron llevados a Asiria, porque el sistema de deportación asirio era tremendo. Los asirios invadían un lugar y sacaban a la gente de ese lugar, pero no la dejaban tampoco toda junta en otro solo lugar, la llevaban a más de un territorio, ¿no? La historia es compleja, los procesos de formación de las comunidades, de los pueblos son complejos, la gente se muda, se mezcla, y bastaría que uno migrara y se juntara con alguien de otro lugar y diera a luz a un hijo para romper este esquema. Entonces, esta interpretación simplista desconoce que sí o sí hubo quien migró, amén del hecho de que, por otro lado, esta gente esgrime que todas las tribus del norte ya están representadas en las tribus del sur por las migraciones que hubo. Y esto también, esto es verdad. Y esto nosotros lo dijimos en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Cuando el reino se divide en dos, norte y sur, en un momento, en un par de momentos, el reino del sur hace un llamado a los hermanos del norte para que no pierdan su identidad, para que vengan a celebrar las celebraciones al templo, y hay muchos de las tribus del norte, fieles a Dios, que se mudan para el reino del sur. De modo tal que en el reino del sur ya están contenidas las 10 tribus del norte. Entonces, como después el reino del sur cae cautivo y va a Babilonia, pero después vuelven del cautiverio babilónico, entonces hay gente que dice, bueno, entonces, si hasta hoy día el pueblo judío ha mantenido su identidad y en ese pueblo judío están contenidas no solamente las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, sino las 10 tribus del norte por las migraciones que hubo, entonces no hay tal cosa como 10 tribus perdidas. Porque dentro de lo que hoy día consideramos judíos, ya están contenidas las 10 tribus del norte, porque hubo migraciones de las 10 tribus del norte al sur. Y de hecho es el argumento que esgrimen los judíos hoy día, ¿no? Ellos dicen, no, dentro de lo que es el judaísmo hoy día están contenidas las 12 tribus de Israel. Y esto es verdad. Esto es verdad, nadie dice que esto no sea verdad, pero es faltar a la verdad y es ser simplista con la historia, desconocer que amén de las migraciones que hubo, y por lo tanto hoy día dentro del pueblo judío ya están contenidas las 12 tribus de Israel, pero hay mucha gente de las tribus del norte que no migró hacia el sur. Y esa gente de las 10 tribus del norte, te guste o no te guste, también tenían el ADN de Abraham. Y esa gente después se esparció por las naciones y entonces esa gente se gentilizó. Y eso da lugar a que se cumpla la profecía hecha a Abraham, a Jacob y a Efraín de que su descendencia se iba a gentilizar. Entonces, una cosa no tira por tierra a la otra. Es verdad lo que estas teorías argumentan, historicistas, digamos, que pretenden ser específicas y muy perfectas y muy exactas, pero también lo otro es verdad. El tema es apasionante y como se nos ha ido la hora, tenemos que terminar acá. Vamos a seguir la clase que viene. Esto se pone cada vez mejor. Así que bueno, los dejo por acá. Será hasta la próxima semana. Gracias, Esteban.